tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio de Aztele.tv. La agenda del emprendedor le saluda y agradece Raúl Fraga. Bienvenido, Pepe Sobrevilla. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, y tenemos el enorme privilegio de contar en nuestro estudio hoy con un gran maestro. Es Alberto Zuckerman, un verdadero referente en lo que es la música y especialmente el jazz en nuestro país y el contexto internacional. Alberto Zuckerman es originario de la Ciudad de México, es narrador, estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana, Filosofía y Letras en la UNAM y también música en el Conservatorio Nacional y ni más ni menos que en el Centro de Capacitación Cinematográfica de la UNAM. Cursó también estudios de cine. Ha sido subdirector de la Cineteca Nacional, agregado cultural en las embajadas de México en Rumanía, Hungría y Polonia. Es editor de consejos y se ha presentado en sus recitales de jazz contemporáneo en México y varios países de Europa. Y también ha colaborado en diversos medios de comunicación como El Financiero, El Universal y el Instituto Mexicano de la Radio. Alberto Zuckerman, un privilegio que nos permitas tenerte hoy aquí para que compartas esta muy enriquecedora tarea que has tenido a lo largo ya de varios años. Muchas gracias por invitarme, con mucho gusto. ¿Por qué el jazz es esa expresión tan especial que prácticamente concita los sentidos, las emociones, el talento, la capacidad del ser humano? Pues yo creo que el jazz es una música donde tienes que dar todo, no te puedes guardar nada, tienes que exhibirte, tienes que sacar tus sentimientos, no puedes contenerte mucho, si te contienes mucho pierde, aunque lo hagas muy bien. Había un grupo fabuloso que era el Modern Jazz Quartet, pero tocaban con smoking, mucho rigor, sí, solemnes. Y yo creo que perdía, sobre todo por el vibrafonista, que era un músico maravilloso, Milt Jackson, y así se sentía sujeto. Yo creo que el jazz necesita esa espontaneidad, esa libertad, es esencial, y el jazz tiene un elemento que es muy importante. Lo han tenido algunos otros géneros musicales, pero la improvisación es fundamental. Tienes que salir a tirar tu rollo, a decir lo tuyo, sí, de tu propia forma, no copiando, sino sonando a ti. Así, por ejemplo, oyes a Miles Davis tocar 3 notas y ya lo puedes identificar si ya te acostumbraste al jazz. Sí, claro. Así en es. este sentido, Alberto, ¿cómo fue el inicio de tu carrera? Porque iniciaste desde muy pequeño, tengo entendido, como pianista, pero después adoptaste el jazz como tu género musical. Bueno, yo descubrí el jazz pues ya casi adolescente. Yo estudiaba desde niño, desde los 9 años, el piano, y me gustaba la música clásica, me gustaba la música popular hecha por pianistas de esos acrobáticos, Carmen Cavallaro, Eddie Duchen, Peter Niro, todos ellos que se daban vuelo en el piano, Sí, y que salían muy elegantes. Y luego vi esa película, siendo muy joven, que se llamaba Melodía Inmortal, con Tyler Power y Kim Novak. No, pues yo dije, esto es lo mío, tocar el piano y que esté una mujer como Kim Novak a tu lado sobándote el pelo. Dije, pues qué mejor. Y entonces me fascinó eso. Y ya luego fui descubriendo que había algo más y que era el jazz. Y los acordes y el desarrollo y la improvisación. Me dije, no, esto es lo mío. Alberto del Zuckerman, otro. eso es. ¿Se puede afirmar que en México hubo una etapa de oro, una época de oro del jazz? ¿Cuáles eran los elementos claves que la distinguían? Mira, precisamente me he abocado desde mediados del año pasado a hacer un libro sobre esa llamada edad de oro. Importantísimo. Es un libro que abarca el periodo de 1960 a 1969. Y ahí demuestro que efectivamente fue la mejor época del jazz en México. Vinieron grandes figuras, había bastantes lugares para escuchar jazz.
Sí. Los músicos tenían más trabajo, surgieron músicos extraordinarios en México, en diversos instrumentos, y figuras que aún, afortunadamente, unas pocas quedan todavía, como Tino Contreras o Cierto. Víctor Ruiz Pasos, que ya andan todavía a muy avanzada edad, pero todavía se llegan a presentar. Y entonces esa época es para mí y para los enterados la mejor que hemos tenido del jazz en México, porque después pues han pasado muchas cosas, han surgido muy buenos músicos, pero ha disminuido, no sé si el interés, la oportunidad de hacer jazz, la difusión, como que ha ido bajando. Ya no es el mejor momento para el jazz en México, desafortunadamente. Qué lástima. Inclusive hemos perdido espacios, Alberto. Por ejemplo, estábamos hablando del espacio del ingeniero Galindo, el Arcano. De Paco Galindo, a quien le enviamos un fuerte abrazo, claro. Claro, sí. ¿Por qué se han perdido esos espacios? Bueno, el del ingeniero Galindo fue muy Que evidente. los vecinos dicen que Sí. por el ruido, que porque llegaban tarde en los coches, bueno, yo qué sé. Sí, Pero así se han perdido muchos. ya. Se perdieron muchos porque creyeron los que lo manejaban que era más conveniente meter chicas a gogo o meter cantantes populares o meter los ritmos de moda, y entonces dijeron, no, pues esto es un negocio. Y si el jazz ya no convoca tanto, pues vamos a cambiarle. Y así ha ido ocurriendo, desafortunadamente. Sí hay un público, pero sigue siendo minoritario, y ya los jóvenes están en otro boleto, la mayoría. No oyen mucho jazz, no han tenido la oportunidad. Desgraciadamente la oferta es de 2, 3 cosas, de 2, 3 tipos de música, y no oyen más. Es como si nada más hay 3 tipos de tortas y no puedes ampliar tu oferta. Y así está en la televisión, en los medios. La oferta es muy pobre realmente. Hay muchos medios, pero ofrecen Sí. muy poco. Qué lástima. Y sobre un tema clave que es el de los empresarios interesados en impulsar el jazz, eso se llegó a dar también en esa época. de Europa. Indudablemente, sí. Por ejemplo, hubo un empresario restaurantero muy famoso por su ensalada, la ensalada César, Ah, por Alex Cardini. supuesto. Sí, sí. Y Alex Cardini tuvo un lugar espléndido en la avenida Morelos, que se Sí. llama Cardini, Claro. y ahí se armaban unas jam sessions extraordinarias, y con gente, si venían a tocar, por ejemplo, los de la orquesta de Woody Herman, él los invitaba a lunch, vengan, se les ofrezco unos tragos, algo de cenar. Y llegaban los dos muy a gusto, y estaba el grupo que estaba tocando habitualmente, y al rato se subían ellos y tocaban. Llegaron a subirse gentes excepcionales. Estuvo, por ejemplo, Horace Silver tocando ahí, estuvieron las gentes de la orquesta de Woody Herman, los músicos de Stan Getz, en fin. Sí ha habido empresarios interesados, pero pues no han sido tantos, desafortunadamente. Hubo también una estación de radio que duró pues un buen rato con Roberto Morales, ya Sí. que era un conocedor. Pues de repente ese 104.1, que era la frecuencia en que transmitía, Claro. pues, se convirtió después en una estación, para mi gusto, terrorífica, no sé si grupera, algo así, y ya se acabó. Y ya no ha habido otra estación comercial que ofrezca jazz. Los únicos que ofrecen jazz son pues, los de Radio UNAM, los de Limer, De Radio Educación. Radio Educación, y páralo. Cierto. Nadie más. Nadie más, ¿cierto? ¿No? Qué triste panorama, mi Pepe. Terrible. Pero, ¿por qué no es apreciado el jazz? Bueno, para empezar, el jazz, hay una línea muy delgada entre el jazz y el blues. ¿Cuál es esa línea, Alberto? Bueno, yo lo que diría es que el jazz no es una chica fácil. Eso. Ay, Qué Para manera de llegarle, definir. a llegarle tienes que trabajar. Sí. Entonces, desarrollar el oído, acostumbrarte a las armonías del jazz, estar escuchando, irte acercando. Hay puertas, por ejemplo, por la bossa nova, con Stan Getz, con la música de Jobim, vas entrando, o con los músicos más conocidos como Dave Brubeck y el tema ese que se difundió tanto de Take Five, o El hombre del brazo de oro en los 60s, que tocaba mucho Tino Contreras. Y sí, hay una influencia del blues, pero el blues es una etapa, para mi gusto, menos avanzada. Se ha tocado sobre todo en el sur, aunque después subió a Chicago y otros lugares el blues, pero el blues
no ha desarrollado tanto armónica ni temáticamente se reduce, están más limitados los 12 compases, su armonía tradicional. Es muy bonito el blues, pero no tiene el desarrollo que tiene el jazz. El jazz es más avanzado. Sí hay una enorme influencia del blues en los cantantes, en la herencia negra, pero es una parte nada más. El jazz ha avanzado y se ha evolucionado y ha tomado de mucha música de la clásica, de la brasileña, de la hindú, una esponja donde agarra muchas cosas. Excelente. ¿Cuáles serían los países referentes en este año 2017 donde el jazz vive, diría, una gran época todavía? Bueno, no vive una gran época, pero No sigue siendo una música muy escuchada a cierto nivel y en ciertas ciudades en los Estados Unidos. Eso es. Nueva York tiene 10, 12 clubs espléndidos de jazz donde puedes oír a muy buenos músicos. Chicago tiene algo, Los Ángeles también. Nueva Orleans está muy mal. ¿Está mal? Está muy mal, es un desastre. Yo estuve hace unos 10 años, camisetas, lugares donde chicas están bailando, haciendo desnudo, 1 o 2 lugares donde puedes oír jazz tradicional y y casinos y todo eso, ya sabes. No, Nueva Orleans ya valió. Qué cosa. Fíjate, hace muchos años yo tuve el privilegio de estar en Acapulco en un concierto. Tino Contreras, Macario Lubiano. Uy, ese tocaba muchos instrumentos. ¿Cómo tocaba? Y era bueno. Y Tabaquito. Fue maravilloso. ¿A ti te han tocado estar en conciertos con personas así? Sí, totalmente. Pues llevo. ¿Como quiénes? Platícanos. Uy, pues mira, hay músicos que son muy completos y que desarrollan mucho. Les estaba yo platicando de Eddie Shu, por ejemplo. Cierto. Eddie Shu fue un saxofonista que vino a México a fines de 1963 y se quiso quedar 2 meses. Estaba muy a gusto, lo invitó otro músico gringo que radicaba aquí, que era Fred Talma, y entonces estuvo 2 meses tocando. En ese tiempo había cafés de jazz, porque habían prosperado, no había trago, no había cerveza, no había vino. Tú ibas a tomarse un cafecito, una malteada, un refresco, un pastel, un sándwich. Eso era lo que consumía. Estaba el café La Fusa, el café Russer, el Chafarelo. Había varios cafés. Fue como una respuesta a la falta de espacio. Pues dijimos, ahí están los cafés. Y en esos lugares vino a tocar Eddie Shu, que tocaba alto, tenor, soprano, el acordeón, la trompeta, el clarinete, y aparte era ventríloco. ¿Qué tal? Y tocó por años en el jazz tradicional con Armstrong, y luego tocó con Jim Krupa, que era un fabuloso baterista. Entonces un gran músico, y de repente dijo, me voy a México 2 meses, como mi sabática, y me la paso a todo dar, lo que me ofrezcan estoy muy a gusto. Y se quedó, y era un músico excepcional. Y así ha habido, ¿no? Recuerdo en Bellas Artes vino un músico brasileño que yo no conocía. De repente veo anunciado en los 70s un grupo que se llamaba Os Tapoeiras. No sé qué quiere decir francamente, Os Tapoeiras. Pero alguien me dijo, pero viene con ellos Ron Carter, el bajista que tocó con Miles Davis. Dije, no, entonces, más razón tengo que ir. Claro. Y pues sí, veo a este negro grandote alto en el bajo. De repente, Airton Moreira, si no me equivoco, estaba en la batería. Flora Purim, su mujer, cantando y haciendo ruidos con percusiones. Y veo un tipo albino, chiquito, muy raro. Y ay, este tipo es como de esos gnomos o una cosa así. Pues quién sabe qué hay. Y traía una guitarra y traía un sax y se sentó al piano. Qué bruto, cómo tocaba el tipo, y al rato agarró la guitarra y también la tocaba muy bien. ¿Qué tal? Y dije, no lo conozco, en México no era conocido, y el tipo era un genio realmente. Y
nos cautivó a todos los que estuvimos ahí, este grupo Os Tapoiras, con Hermeto Pascual, que ese es el nombre de este músico. Entiendo que ya falleció hace poco, todavía vino a México hace como 10 años, vino 2 veces, era un músico extraordinario, y así ha habido algunos en el jazz fuera de serie, y estar frente a una gente así cuando está de vena, no. Sí, es. No lo cambias por nada. Además es muy rica esa visión sociológica que como narrador, como cineasta combinas para describir cada uno de esos momentos y etapas claves del jazz en México, con sus actores, sus ambientes, sus contextos. ¡Qué rico! Después de la pausa, el gran maestro Alberto Zuckerman seguirá compartiendo con nosotros toda esta magia del jazz y lo que está trabajando en lo que serán los contenidos de este maravilloso libro. Sigan con nosotros después de una pausa. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
estamos en esta deliciosa manera de compartirnos sus vivencias, sus experiencias y sus reflexiones sobre el jazz en México con el gran maestro Alberto Zuckerman. Alberto, ¿cómo conectan las nuevas generaciones de chavos en México este enlace necesario con la expresión mágica del jazz? Mira, me da pena decirlo, pero no hay mucha conexión. Esa es una lástima. Por varias razones. En aquellos años era más difícil grabar discos. Sí. Había pocos, hubo músicos muy importantes que grabaron muy poco o no grabaron, no se conoció su trabajo. Pues no había las posibilidades de filmar, de difundir el trabajo de alguien, como ahora que pues, con videos, con todo tipo de equipos se puede hacer. Se puede hacer, sí. Entonces ignoran mucho, desafortunadamente, de lo que fue el jazz. Y a mí me molestó mucho un joven pianista en una ocasión me dijo, ¿Tino qué? Pero Tino ha sido un agente con una presencia importantísima en el jazz mexicano. Tino Contreras. Claro, quien dijo eso incurrió en una falta de tino. Sí, exactamente. Desatinado. Desatinado. Y así me he encontrado con otros. No, pues no, hombre, los de ahora tocan más. Tocan diferente quizás, pero no necesariamente tocan más. Eso es. Tuvimos muy buenos músicos en los años 60. Sí, pues, y nombres ahorita como Chilo Morán, como Chilo, Tino, Tommy Rodríguez. Derbez, Alain Derbez, que de repente... Sí, él ha escrito, tiene su libro en el Fondo de Cultura Económica y ha hecho una labor importante. Claro. Pero a él no le tocó vivir esa época. No, ¿verdad? Él era muy chico. Cierto. Y muchas de las cosas que habla de esa época, pues son referencias que tiene. Claro. No es alguien que haya vivido, que haya conocido a esos músicos. Eso es un Y que no, o si los conoció ya después, cuando quizás había pasado su etapa más creativa, más importante. Alberto Zuckerman, ¿dónde se formaban los grandes jazzistas mexicanos en la época de oro? Y hoy, ¿qué opciones hay en cuanto a escuelas de alto nivel para formar a los nuevos jazzistas? Bueno, en aquella época se hacían en el camino, tocando, oyendo discos, alguien que los asesorara, que no eran muy dados, ni son muy dados los músicos en México a compartir lo que saben. Eso. Qué Hay una lástima. especie de egoísmo, hay excepciones, pero en general. Yo recuerdo a algún pianista, le dije, oye, ¿y estos acordes? No, pues ahí búscale, tú óyelos. No, pues ¿cómo? Claro. Hay una explicación, pero no te la quieren dar, porque si yo le enseño al rato me quita la chamba, Ajá. en fin. El egoísmo. El egoísmo a cierto punto, no justificado, pero entendible, ¿no? Claro. Y entonces fueron haciendo sobre la marcha la mayoría de los músicos y tocando. Y ahora pues ya hay escuelas, hay licenciados de Ah, qué jazz. bien. Sí. Pero esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Claro. Leen, ya saben, leen mucho. Había músicos que no sabían leer Ajá. en aquellos años. Están muy informados de quiénes están ahora tocando, oyen jazzistas de Timbuktu, de Suiza, de muchos lugares. Están al día. Pero son como músicos en serio, muchos de ellos. No les encuentro personalidad. No suenan originales muchos de ellos. Hay muchos que están en serie, están como copiados. Son Petersonitos o Coreas chiquitos. Y dices, no, pues el jazz no es así. Tienes que ser tú, sonar a ti mismo. Y no favorece este tipo de educación. Está bien que se preparen, pero en un momento dado tienen que agarrar su propio camino. Porque si no suenan de veras. No suenan, sí, claro. Alguien que se ha dedicado a enseñar jazz y que estuvo aquí en México fue Wilson Marsalis. Winton, perdón, Marsalis. Sí, Winton es un músico
de muy buena preparación. Él se preparó en escuelas, él estuvo hasta en Juilliard y así las grandes escuelas. Su papá le metió lana. Su papá era de Nueva Orleans, precisamente. Su papá. De hecho, vivía en Nueva Orleans, no sé si vive todavía, tengo mis dudas si vive todavía, pero él vivía en Nueva Orleans. Y entonces preparó a sus hijos, porque son varios Marsalis que andan en el negocio de la música. Y Wynton es el que se dio a conocer más, porque es un músico muy preparado, muy hábil. Muy técnico, sí. Muy técnico, es un gran trompetista y además se puso a tocar música clásica. Voy a demostrarles que yo puedo tocar música clásica en jazz, solos de trompeta, de clásico. Sí. Y muy bien, los hizo muy bien. Grabó inclusive y toca jazz, pero tomó el camino, empezó tocando muy de vanguardia, muy de avanzada, empezó con Art Blakey, con grandes músicos. Pero después se fue yendo para atrás, dijo, no, él ya está perdiendo su esencia, vamos a tocar tradicional. Y yo siento que ahí él se perdió un poco, él se fue a lo seguro, a lo más establecido, y creo que en parte perdimos a un gran trompetista por esa situación. Y sí ha apoyado mucho el jazz, ha apoyado a muchos músicos, ha difundido el jazz por todo el mundo. Sí. Pero hay quien lo acusa de mafioso, con cierta razón, porque él a través de su organización que tiene en el Lincoln Center, pues como que palomea, así como hacía aquí Don Octavio Paz, este sí escribe aquí, este no, este sí denle la beca, cosas que a mí me platicaron de la mafia literaria, pues ocurre con la mafia en la música, este sí toca, este que sí vaya, este que sí entre a este club, este sí lo programan, ese tipo de cosas que se dan en muchos lados. Sí. Que se dan en muchos lados. Cierto, Alberto. Y sería importante que hicieras un comentario del corte de caja que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que casi vivió o subsistió en México durante 18 años, ¿qué hizo en beneficio y difusión del jazz? O si de plano no dejó registro, y en su caso, ¿cuál es lo que ahora se está dando en la nueva Secretaría Federal de Cultura? Bueno, en todo ese periodo, desde su creación en tiempos de, si no me equivoco, de Salinas, de Gortari, cierto, pues realmente hizo muy poco. Lo que hizo fue a través del FONCA apoyar que si algunos músicos hicieran sus discos, les dio para hacerlo, o la coproducción les dio una parte para que hicieran sus discos. Por allí quizás alguno le apoyó en alguna gira, que fuera a tocar a Texas, no sé, le pagó el viaje. Pero más allá de eso yo no, a lo mejor no estoy debidamente enterado, pero yo no he sabido que el Consejo haya hecho más allá de eso por el jazz. Ahora ya Falta existen mucho. políticas públicas, políticas de Estado para la difusión del jazz de manera sistemática. No, Ese es un desafortunadamente no. El jazz no ha tenido el reconocimiento que merece en México, porque ya tiene más de 50 años de hacerse jazz en México, Sí, y claro. hay una historia. Y, por ejemplo, la Coordinación Nacional de Música y Ópera que maneja Bellas Artes, cada año hace un ciclo de jazz. Este año me dieron la oportunidad de participar en él, y he participado en algunos otros, pero es una vez al año. Los jazzistas tenemos la oportunidad una vez al año de presentarnos a través de la Coordinación de Música, siendo que los músicos de clásico pues pueden tener todo el año, pueden tener un concierto al mes, en cambio los de jazz tienen uno al año. Es muy Qué pobre. desperdicio, sí. Y lo mismo pasa con las otras pocas instituciones que lo llegan a apoyar, como la UNAM, aunque ahora menos que antes, no sé si haya más interés en difundir lo clásico, me parece que sí, indudablemente, pues se destina mucho dinero para la orquesta filarmónica, para los ciclos que hay con cuartetos de cámara, en fin, o cantantes de ópera, en fin, y entonces no se destina mucho para el jazz, desafortunadamente. Y el jazz, si no está patrocinado, está perdido, porque no es una música comercial. Hay grupos que se han desdibujado. Yo ya no he visto conciertos del grupo de Eugenio Toussaint
Bueno, Eugenio ya murió. Ya murió. Murió hace unos años. Pero ya no he visto de ese tipo grupos. Pues hay unos cuantos, sí, indudablemente que hay, pero pues, les ha costado mucho trabajo colocarse, darse a conocer, mantenerse, porque pues sostener un grupo, si hay pocas oportunidades de trabajo, si ganas poco, algunos músicos, por no decir la mayoría, pues van a trabajar en lugares de noche, pero ahí o te pagan cantidades ridículas, 600 por elemento, o te dicen, no, pues vas al cover, y llega a ocurrir que el cover son 200 pesos que vas sacando por uno, y dices, pues ni para la gasolina y el parquímetro, entonces está muy difícil. Los conciertos sí llegan a estar mejor pagados, aunque no muy bien pagados, pero pues no son tantos. Y luego ya sabes, la burocracia te tardan 2, 3, 4 meses en pagarte. Claro. ¿Y qué hacen los jazzistas mexicanos que deciden no venir a la Ciudad de México? ¿Tienen oportunidades en sus diferentes entidades? ¿Cuáles serían las plazas o las capitales de la República donde el jazz sí tiene espacios, al menos para sí, que se presenten? Hay algunos festivales chicos en su mayoría que se hacen, por ejemplo en Jalapa, en Veracruz, algo se hizo en el sur, allá por Cancún o en Mérida, pero también es uno al año, un festival al año, unos cuantos lugares donde pueden tocar jazz y donde pues reciben pues, esas cantidades que yo les mencioné, que no son nada prometedoras. Y sí es muy difícil. Si aquí es difícil, yo creo que en los lugares de los estados es más difícil. Aquí en México hay alguna mafia o algo parecido, porque ha habido lugares que han persistido en el tiempo, como el Nueva Orleans de aquí de Joao Enrique. Bueno, el Nueva Orleans tiene muchos años, antes se llamaba Musicafé, si mal no recuerdo. En la Avenida Revolución. En Revolución. Muy cierto. Y ha subsistido, pero ya se ha convertido en una especie de pieza de museo, donde hasta los músicos ya son de mi generación o más grandes. Por ejemplo, está Juan Ramón Sordo, que ya tiene casi 80 años. Y por cierto, es un hombre vigoroso, fue papá hace 10 años. ¿Qué tal? Arriba el jazz. Y toca bien Juan Ramón. Se puso Juan Ramón II, dice, ¿cómo un baterista se va a apellidar Sordo? Entonces, Juan Ramón II, y ahí está tocando. Y Carlitos Macías, que antes era contrabajista, y ahora dijo, voy a ganar más tocando piano, y toca piano. Pero Carlitos Macías tocó hace 50 años continuo con Contreras. Entonces, Carlitos Macías ya anda por los 79, 80 años. O un poquito más, si no me equivoco. Entonces son músicos ya de edad avanzada que pues ahí andan y tienen mucho que dar todavía, pero sí se ha anquilosado un poco el lugar, no cambia mucho la programación. Y sí le falta movimiento al lugar, pero qué bueno que todavía existe, ¿no? Cierto. ¿Y cuándo veremos, o ya está funcionando, la Escuela de Jazz en México del maestro Alberto Zuckerman? Bueno, yo no me he abocado a eso, no siento que sea mi camino. Yo no me he preparado para enseñar, que es una preparación especial. Eso es. Y no me quiero meter en lo que no me siento sólido. Claro. Y además soy de esas gentes que todavía cree que sí debes aprender algo de música. Como fue en mi caso, aprendes algo de música clásica, aprendes a leer, a hacer tus escalas, digitación, poner las manos. Por ejemplo, yo que soy pianista en el piano, o el trompetista, conocer bien su instrumento, cómo sacar el sonido, cómo ponerse la trompeta, en fin. Eso es muy importante. Pero ya después, pues búscale, porque sí, es algo personal. Yo no creo mucho en que todo te lo digan. Tienes también que descubrir y aprender y sonar por ti mismo. Sí, claro. Pues después de la pausa, el maestro Zuckerman comentará con nosotros qué es lo que se espera en la ya muy cercana etapa de las campañas presidenciales, donde las plataformas político-electorales
de todos los candidatos a la presidencia de la República, de todos los partidos, suelen dar discursos, compromiso muy bonitos en todas las materias, en este caso a nivel de cultura, a nivel de lo que es el rescate e impulso del jazz. ¿Qué deberá pasar? Sigan con nosotros. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Maestro Alberto Zuckerman, decíamos que al acercarse la etapa de las campañas por la presidencia de la República, podría ser una interesante coyuntura para que los candidatos, quienes resulten por cada partido, registren la importancia del jazz en la expresión cultural de México. ¿Qué se podría lograr de acuerdo a las experiencias que ha habido? Pues las experiencias han sido muy negativas porque no ha pasado nada. En realidad
pues ha habido muy poco apoyo. El apoyo ha sido para las vacas sagradas, Eso es. las vacas sagradas de la música clásica, las vacas sagradas de la literatura, las gentes muy colocadas, y ellos mismos a su vez dicen, este sí denle, este no. Está medio amafiado el asunto. Sí. Entonces sí quisiéramos que llegara alguien que dijera, no, vamos a ser más demócratas y que le toque a más gente y que le toque, por ejemplo, al jazz, que le ha tocado casi nada. Claro. Y hay que incorporar el jazz porque es una música de calidad que exige una preparación seria, de años, y que tiene un desarrollo importante en México y que hay buenos músicos en México. Vamos a apoyar esta música, vamos a darles la oportunidad de que se presenten, que viajen. Yo veo con una, pues entre tristeza y pues ya ni modo, ¿no? Veo, por ejemplo, músicos, claro, es primer mundo, pero veo músicos franceses, Claro. que la Alianza Francesa los lleva a todo el mundo. Vienen Sí. aquí, van a los países árabes, van a Sudamérica, Claro. les pagan el viaje, les pagan su estancia, les pagan su presentación y van a tocar, no solo uno, van grupos, 3, 4, 5 músicos franceses y les pagan. Los músicos de jazz, por ejemplo, cuando pasan 3 meses en Francia y tú no has tenido actividad, tienes una cantidad de dinero que te otorga el Estado para apoyarte como músico de jazz, porque estás haciendo una música que no es comercial. Entonces te estimulan, te apoyan, te dan la oportunidad de sobrevivir en eso y no de prostituirte y andar tocando otro género de música o de aparecer con gente que no quieres aparecer, con malas cantantes o cosas así. Inclusive al político da la impresión de que no le interesa ni le gusta el jazz. Sí, no. Yo la recuerdo mayoría a Bill Clinton y su saxofón, ¿te acuerdas? no. A él sí le gustaba. Sí. Ajá. Y el presidente Carter, tan curioso, Sí, cómo no. el cacahuatero. Hay una anécdota muy curiosa. Él invitó a la Casa Blanca a varios jazzistas muy importantes. Estaban ahí Stan Getz, vivía también Dexter Gordon. Y llegó un pianista fuera de serie que vino aquí a México, Cecil Taylor. Entonces tocaron, les dieron 10 minutos creo a cada uno para que tocaran una pieza. Y pues esperaban que le gustara mucho el saxofón de Stan Getz, que pues, es muy grato, un sonido muy bonito. Sí. Pero el tipo se maravilló con el pianista más difícil y más complicado que era Cecil Taylor. Y entonces Dexter Gordon le dice a Getz, fíjate cómo está viendo ese hijo de tal por cual. Pero ves el interés, dices, Sí, sí. bueno, esa gente se interesa. Aquí yo los veo en el auditorio viendo a cantantes populares cantando esas canciones, bueno, cada quien sus gustos, Sí, pero claro. no los veo, yo no he visto casi a ningún político en los conciertos de jazz, en las presentaciones más atrevidas de orquesta sinfónica, no los veo, No, claro. no los veo, ni a muchos de nuestros intelectuales. Eso es. Sí, porque el jazz ha tenido como sello de distinción que es más o menos gente culta la que Sí, gusta sí. de él. Mira, a Monsiváis sí me lo encontré. Ahora, Hace años sí lo vi en Bellas Artes cuando venían grupos de jazz. ok. Inclusive consigno algunas cosas que hizo por el jazz Ah, Monsiváis. qué bien. En el libro Bien. presentó músicos, dio conferencias, algo que no Sí, es común, loable, claro. porque otros, esto como que no vale. Y le falta mucho al jazz mexicano reconocimiento, aprecio, mimarlo, apoyarlo. Sin eso, pues no se da. A propósito, Sí. platícanos de tus discos, de... Bueno, mira, he hecho 3 discos míos. Sí, Aparezco en otros discos que son colectivos. Por ejemplo, aparecí en un LP que se llama International Jazz Junction, donde participan músicos de diferentes partes del mundo. Yo aparezco ahí tocando 2 temas. Sí. Pero tengo 3 discos míos. Uno se llama Solo Zuckerman, el otro se llama Dúo Trío. Una parte es en dúo con un contrabajista húngaro y la otra es con un trío mexicano, con músicos de aquí. Sí. Y el último se llama Jazz en Vivo, que es grabaciones que hice en el Cervantino y en la Fonoteca Nacional. Mm, Y también por ahí se filmó una presentación mía en el auditorio del Poli, El Queso, con trío, sí. y salió un DVD que ha estado ofreciéndolo el Poli, fue una producción de ellos.
Sí. junto con una, pues no sé si era la televisora del 11, ¿no? Pero lo filmaron, lo sacaron, pidieron la autorización y salió. Muy bien. Y Alberto, este tipo de trabajos tuyos están consignados también en el libro. ¿Y cuándo tendremos ya la oportunidad de comprar ese libro? Bueno, en el libro yo casi no aparezco porque yo empezaba apenas a ser músico de jazz a finales de los 60s. Sí. Aquí más bien yo hablo de todos esos grandes músicos mexicanos, o no tan grandes, pero todos esos que estuvieron en el movimiento del jazz, ahí está en el libro. Yo espero que para finales de año ya esté el libro. Ah, qué bien. Y pues que sirva para que se reconozca lo que hemos tenido, porque hemos tenido muy buenos músicos y están muy olvidados algunos de ellos. En parte por culpa de ellos, porque tuvieron también una vida medio desordenada. Uh-huh. Y una pregunta que seguramente muchos se hacen: ¿y la mujer y el jazz en México? Fíjate que hay muy pocas en aquella época, ahora hay mucho más. Eso es importante. Hay más. Ahora sí ya encuentras más instrumentistas, porque en aquella época veías cantantes. Hubo una baterista, aunque no era mexicana, pero hizo su carrera en México, Lisa Rosell, Sí. y está en el libro. Lisa tocaba su batería, estudió con Richard Lemos, además era una mujer de una buena presencia y pues salía con unas falditas y pues todo el mundo quería ver cómo tocaba la batería, ¿verdad? y sí hubo algunas, pero instrumentistas muy pocas. Ella fue una excepción, cantantes sí hubo. Y ahora ya hay pianistas, hay contrabajistas, no muchas, pero ya están. Eso es importante, porque inclusive en Estados Unidos también, y ahora hay muchas, pero no había. Tú veías puras orquestas, puros hombres, el machismo por todos lados, ¿no? Como pues aquí lo hemos tenido, pero en grande, desde el otro día me decía una de mis hijas, porque estaba por los 100 años de la Constitución, Sí. me dice: oye papá, ¿y cuántas mujeres constituyentes hubo? Y digo: pues que yo sepa, ni una, hija. Y no hubo ni una, investigamos, no hubo una sola mujer constituyente. Pero si el voto apenas fue en tiempos de Ruiz Cortines para la mujer. Entonces, pues sí, también la mujer ya le está entrando afortunadamente. Y qué bueno, porque eso es otro aporte, otra expresión. Platícanos, ¿cuáles han sido tus últimas, anteriores y próximas presentaciones del trío de jazz? Bueno, una de las más recientes fue la que tuve allí en el Museo Cuevas, en trío, Uh-huh. en el ciclo que organiza la Coordinación de Música de Limba. Sí. Y voy a presentarme el próximo viernes 26 a las 16 horas en el foro José Solé, que tiene el ISSSTE allí en la avenida 26 de San mayo. Fernando. 26 de mayo, Ajá. efectivamente. Ajá. Y posteriormente ya tengo agendada una presentación en el Anfiteatro Bolívar, que está en el centro, muy cerca del Zócalo, Maravilloso con la lugar. UNAM, Sí. un lugar espléndido con Sí. los murales de Diego. Sí. Y ahí me voy a presentar el primer domingo, si no me equivoco es 5 o 6 de agosto, pero es el primer domingo de agosto a las 12 del día, con un espectáculo que se llama El Quijote en Jazz, que presenté el año pasado en el Cervantes. Va a ser en México, en la ciudad, va a ser la presentación. ¿Dónde puede consultar la gente la programación? Porque no se difunde en cualquier espacio. Pues no es fácil, pero sí lo llegan a anunciar. Por ejemplo, la UNAM sí llega a anunciar Sí, sus llega a actividades. Del José Solé, pues es la difusión del ISSSTE, que me temo que no debe ser mucha. Sí, es Alberto, y un maestro de jazz como tú lo eres, ¿qué mensaje posicionaría ante las nuevas generaciones de mexicanos, los millennials y los chavos de las llamadas comunidades digitales, los nativos digitales, que hoy están siguiendo esta interesante charla contigo? Pues que no vean al jazz como una pieza de museo, porque el jazz sigue vivo, el jazz sigue haciéndose, y hay unos músicos jóvenes formidables ahora en el mundo, y que se identifiquen con esta música y que vean a los de antes. Por ejemplo, les gusta mucho la batería a los chicos que les ha dado por seguir el rock, pues es la Sí. música de su época. Hay unos bateristas de jazz que muchos de los grandes bateristas del rock se metieron a escuchar. A Gene Krupa, a Louis Bellson, a
Elvin Jones, todos ellos. Por ejemplo, el baterista de los Rolling Stones es loco por todos esos bateristas de jazz, porque sabe que esa gente desarrolló mucho su instrumento. Y que si oyen el jazz van a entender muchas de las cosas que hacen los propios músicos de rock. ¿Y a dónde podrían acudir los chavos que se interesen en formarse en el arte del jazz? ¿Acaso el Conservatorio Nacional de Música? Bueno, hay algunos cursos en el conservatorio, ya se abrió, tardó mucho, ya medio se abrió. Y pues la Escuela Superior de Música tiene ya su licenciatura en jazz. Hay escuelas privadas que pues no les voy a hacer publicidad, pero hay escuelas privadas donde ya hay cursos de jazz también, famositas, se difunden, cobran muy bien, pero sí hay posibilidades de que se formen, y desde luego pues ya si le siguen pues hay escuelas en Estados Unidos muy buenas, ¿no? Pero claro, hay que buscar ser personal, no nomás copiar. Con sello propio. Sello propio, si no, no. Claro. Sus ingredientes propios, si no, no. ¿Qué literatura le recomendarías a nuestros oyentes, la gente que nos ve, para ilustrarse acerca del jazz? Mira, había un muy buen libro que hizo Joachim Behrendt, que lo publicó en varias ediciones, el Fondo de Cultura Económica, pero tengo entendido que ya no lo saca. Pero lo pueden conseguir en librerías de viejo. Sí, sí. Quizás por ahí queda todavía en algunas librerías el jazz de Joachim Behrendt, que fue un gran especialista en la música de jazz. O si no, hay muchos libros en inglés sobre el jazz, si ya no son monolingües, pues que le entren en inglés. Hay muchos libros de jazz, el de Ted Gioia, por ejemplo, que está también traducido al español, por cierto, y ese sí se consigue, el libro del jazz de Ted Gioia, lo sacó, no recuerdo qué editorial, pero está en español. Okay. Y hay unos cuantos libros en español sobre el jazz, no muchos desafortunadamente, pero sí hay, y en inglés hay un mundo de publicaciones, ¿no? Revistas, libros, y en el internet van a encontrar mucho, ¿no? Si se meten, van a encontrar mucho. ¿Qué le dirías a la gente que piensa que el jazz es una música de viejitos? Pues que está equivocada, que no es cierto, que es una música que lleva más de 100 años, que hubo viejitos que la tocaron y que ahora hay jovencitos que la tocan y que sigue, y ahí va. Y tiene tantas variables, por ejemplo, el jazz latino, que tuvo también una época muy importante. Sí, que se sigue haciendo además. Y se sigue haciendo, es cierto. Y otros géneros, el jazz con rock, por ejemplo, o el jazz con el calipso, o el jazz con la música clásica. Ha habido muchas fusiones por ahí, y algunas muy logradas, entonces sí. Y la bossa nova, que alguien decía, no, pues es una zambita lenta, aburrida. No, tiene mucho chiste. Claro. Maestro Alberto Zuckerman, te agradecemos muchísimo estar con nosotros compartiendo esta gran sabiduría, esta pasión y sensibilidad que te caracteriza por el jazz. Muchas gracias por compartirlo. Al contrario, gracias por invitarme. Muchas gracias por supuesto, Pepe Sobrevilla. Gracias, Raúl, y hasta el próximo lunes. Y por supuesto invitamos a los tomadores de decisiones, los estrategas y los integrantes de los llamados cuartos de guerra de los partidos políticos a que registren lo que aquí se ha dicho y aprendan a valorar esta expresión clave de la cultura del hombre y de los pueblos, el jazz. Agradecemos también a nuestro muy profesional equipo de producción, encabezado por Kenneth Dembo. Raúl Fraga les agradece y los invitamos a que nos sigan cada lunes en astele.tv en la agenda del emprendedor. Hasta pronto.